parte de esta obra de evangelización, ¿verdad? Sustento, bien. La tilma, a diferencia del ayate, la tilma era un elemento de carga también. Era una vestimenta, pero si llevabas así esto como cargado, así puesto, y se te antojaban unos elotitos, La volteaba. era como una bolsa, la llevabas ahí. Obviamente, por el uso se rasgaba, ¿verdad? O sea, la fricción de, como van a encontrar ustedes, la tilma de Juan Diego, pues tiene sus rasgaduras, tiene sus desgastaduras por el uso que le dio Juan Diego, ¿no? Pero sirve de sustento. Ahora, aquí lo interesante es que cuando aparezca Santa María de Guadalupe y esté esa flor en el corazón que significa la ofrenda y todo, no eres tú el que va a alimentar a los dioses o a Dios con tu carne y con tu sangre. Es Dios mismo quien con su carne y con su sangre te alimenta a ti. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Eso qué es? La Eucaristía. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, el que nos alimenta es Dios. Santa María de Guadalupe, al estamparse en la tilma de Juan Diego, que significa la tilma sustento, está diciendo, no eres tú el que va a alimentar a Dios, es Dios el que viene a alimentarte a ti. ¿Sí me explico? Sí. Padre, ¿y ayate qué significa? Es la tilma. Era también una tela que podía usarse como para cubrirse, pero era más para utilizarse como carga, no tanto como vestimenta. Era más como carga. Más corrientita. Era más corrientita que la tilma. La tilma era más para vestirse, ¿verdad? Ahorita le dicen tilma y ayate. Sí, porque Hay gente que utiliza indistintamente tilma y ayate. Si a la tilma le dices ayate, está bien. Si al ayate le dices tilma, está bien. Pero si quieres hablar de vestimenta, lo adecuado es que le llames tilma. Porque el ayate, aunque sí se usaba, no era propiamente para vestir. Lo que se utilizaba para vestir era más, ¿sí? Es como si pusieras rebozo y camisa. Pues no es lo mismo un rebozo que una camisa. Los dos te sirven. Pero una camisa es una vestimenta y un rebozo es un aditamento. Más o menos eso, tilma y ayate. Por eso, cuando nos refiramos a donde está la Virgen de Guadalupe estampada, lo mejor es decir la palabra tilma, ¿verdad? Más que la ayate. El matrimonio. Fíjense ustedes cómo en el matrimonio el hombre, estaban los dos hincados en un petate o metate, y anudaban la tilma del hombre con el huipil de la mujer. Esto a los españoles les gusta mucho. ¿Por qué? Porque ellos ya entendían que los dos son una sola cosa. Eso les gusta mucho y dejan. Por eso, el único país en donde se utiliza el lazo es en México. Hay bendición de anillos, hay bendición de arras, pero no hay bendición de lazo en el ritual. ¿Por qué? Porque en el ritual litúrgico, en Roma, en el Vaticano, etcétera, no existe el lazo. El lazo existe en México nada más. Claro, ya se han copiado otros países, como nosotros que nos copiamos lo de la vela de Estados Unidos. Pero lo propio nuestro es el lazo. ¿Por qué? Pues porque viene desde acá. Los dos son una sola cosa. Entonces ni en España, padre, vamos a decir que ellos son los que nos colonizaron, ni en España está lo del lazo. No. No. El que lo tengan es copia. Pueden ir a presumir el día que quieran. Así es. Pero el origen está aquí, el anudar. Por eso ahorita decían, padre, ¿la imagen a poco está también del otro lado? Sí.
Cuando se imprime la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, los colores pasan de un lado hasta el otro. Hay gente que dice que está flotando. Pues eso es mentira. O sea, la imagen no está flotando. La imagen está impresa, de modo que pasa hasta el otro lado. Por eso tú lo puedes ver. Ahora, a la luz del matrimonio, el que esté ahí, pues significa que está ella anudada a nuestra tilma. Es como si con su imagen, es como si su huipil estuviera anudado a nuestra tilma, que es la tilma de Juan Diego. Es ese matrimonio espiritual que se establece entre María Santísima y nosotros los mexicanos. Si ustedes se fijan, las mujeres vírgenes, doncellas, se peinaban perfectamente hacia abajo. Las mujeres casadas se trenzaban poniéndose unos cuernos. Madre Santa. ¿Cuernos de qué? Ya se sentían cornudas de Así. Eso es un así era. Así era. Pero no eran cuernos, ¿verdad? Ese ya es toque personal, ¿verdad? Esos nudos así que se hacen aquí. Eran nudos, era trenza, que unas se los ponían así hacia arriba como medio de buey o de vaca, ¿verdad? O se los trenzaban apoyándose con una especie de varitas y se lo ponían hacia arriba. Como marcianos desde antes. Como marcianos. Ya lo decía la historia. Ya lo decía la historia, dice, se me hace que mi esposo era azteca. Entonces, ¿esto por qué? Porque acuérdense que los indígenas eran altamente visuales. Entonces, ¿cómo saber que un hombre era un pobre, era un macehual, era un noble o era un emperador? Por su vestimenta. ¿Cómo saber que una mujer está casada o soltera? Por los Peinado. Por los cuernos. Si ya le habían puesto los cuernos, no, ya está casada, ¿verdad? Entonces, o también vamos a ver cuando una mujer está encinta o cuando no está encinta, ¿verdad? ¿Bien? ¿Y eso tiene algo que ver con el pelo de la Virgen? Claro. O sea, que el pelo de la Virgen esté planito. perfectamente peinado hacia abajo. ¿Qué significa? Virgen. Ella era siempre. Virgen. Si ella dijera, yo soy la siempre madre, o siempre esposa, casada, Los cuernitos. entonces ese es el misterio, que ella es la siempre, pues la siempre virgen, ¿verdad? Bien. También la tilma significaba protección. Cuando una persona se quería cubrir del sol, se ponía la tilma. Cuando quería cubrirse del frío, se envolvían en su tilma. Cuando hacía lluvia, pues se cubría con el tipo paraguas, ¿verdad? Y hay varias formas, había varias formas de ponerse la tilma. Del hombro izquierdo, pasando por la axila hasta las rodillas, hombro izquierdo, pasando por las axilas hasta los tobillos, o así también en forma de capa. Por ejemplo, dicen que Superman Tecutli usaba también dicen que Batman Tecutli usaba este tipo de tilma en forma de capa. Pero corta. Batman Tecutli. El que dicen es que Hombre Araña Tecutli nunca usó estas tilmas, ¿verdad? Lo que pasa es que el clima, ¿Mande? Parecen pareos sí. para la playa. Ah, sí, sí, sí. Digo, el clima era favorable para que estuvieran cubiertos porque como no usaban más que los pectorales y todo eso, pues se cubrían con la tilma porque en México y en esa época debe haber estado más frío. Muy frío. En diciembre hacía mucho frío. Ya en esa época de 9, etcétera, ya hacía un frío de escarcha, de hielo incluso. ¿Tecutli? Tecutli es señor. Y ellos no mataban animales para cubrirse, sino que nada más tomaban las plumas, ¿no? No, pero cuando está la danza del venado traen pedazos de la piel del venado también. Sí, o sea, de que usaban otros tipos de vestimenta o aditamentos, los usaban, ¿verdad? Pero lo común era utilizar ese tipo de vestimenta ligera. De hecho, un regalo que le hacen los indígenas a los españoles, pues es la vestimenta.
porque en territorios tan calientes como partes de Puebla, parte de Oaxaca, que eran Veracruz mismo, que eran lugares muy calientes, pues con la vestimenta que traían era muy, muy sofocante, ¿verdad?